Hola amigos y amigas. Ahora en estos días pues ya han pasado las fiestas, ha venido Papá Noel, los Reyes y pues me han traído un bonsai o nos han traído un bonsai. ¿Qué hacemos con el bonsai? El bonsai lo puedo tener dentro de casa, el bonsai es de exterior, es de interior. ¿Qué especie de bonsai me han regalado? Bueno, con todas estas preguntas es lo que pasa cuando uno es novato o tiene un bonsai por primera vez, pues te regalan un bonsai y no sabes ni qué hacer. A lo mejor la información simplemente te han regalado el bonsai y no te han dicho ni qué especie de planta es. Entonces no sabemos si es un ficus, si es un olivo, si es una serisa, no sabemos qué especie es. Entonces, bueno, tenemos una planta y tenemos que cuidarla y cultivarla. Después hay otra cosa que hoy en día pues los centros comerciales, las grandes superficies, eh, lo que quieren es vender. Y entonces, pues bueno, te venden un bonsai de interior o bonsai de exterior. Bonsai de interior, pues ahí agrupan pues a ficus, a serisas, a carmonas, algunas especies que ellos dicen que son bonsáis de interior. Bueno, el bonsai de interior no existe. Ninguna planta vive dentro de una casa, no nace dentro de una casa, lo que bueno, podemos tener, si reúne ciertas condiciones, pues porque podamos tener, por ejemplo, mirar, esto es un ficus. Si tenemos este ficus y lo queremos cultivar dentro de casa, pues si tenemos la posibilidad de ponerlo detrás de una ventana o donde tenga mucha luz, que no le dé el sol directo a través de los cristales, pero que tenga mucha luz, o que en algún momento le puede dar algo de sol, aunque sea a través de los cristales, vale, fabuloso. Y así lo podríamos cultivar. Si no tenemos un foco de luz importante, es difícil que los podamos cultivar porque solo nos van a dar que problemas y el árbol cada vez va a ir a menos. Entonces, aparte de eso, se unen diferentes dificultades cuidando un bonsai de interior, que es el hecho de que en invierno pues ponemos la calefacción. La calefacción, o sea, es todo lo contrario a lo que necesita cualquier planta. No un bonsai, no, cualquier planta, aunque sea una planta ornamental, si hay calefacción o en verano si hubiera aire acondicionado, es lo que peor le puede ir a una planta porque es una temperatura que mantenemos siempre por encima de lo que en el momento se necesita. Porque aunque sean plantas tropicales, plantas que normalmente estas plantas tropicales, los ficus o semitropicales y así son las que consideran de interior. Entonces, aunque sean plantas tropicales, pero siempre tienen una diferencia de temperatura en cuanto a la noche y al día. Aunque la temperatura en los trópicos sea más igualada, pero esas plantas saben distinguir esas diferencias de temperatura y de luz. Entonces, si te han regalado un bonsai y no puedes cultivarlo porque no tengas una terracita, porque no tengas un balcón y lo tienes que cultivar, pues bueno, dentro de casa, pues ya te digo, pues al lado de una ventana donde tenga un foco de luz importante, que no tenga corrientes de aire y ahí pues cuando veamos que el sustrato se seca, pues los vamos regando y sin pasarnos en el riego porque encima lo que haríamos sería que se pudrieran las raíces. Hay que controlar el riego solamente cuando veamos que la parte de arriba del sustrato se ha secado, pues entonces lo regamos. Después tenemos cualquier otro bonsai. Lo que primero tenéis que hacer es que el bonsai que os hayan regalado, identificar la especie. ¿Qué bonsai me han regalado? Un ficus, por ejemplo, un mirto. Esto es un frutal, es un kumquat, es un cítrico. Esto es un olivo, bueno, un olivo silvestre, un acebuche. ¿Veis? Cada árbol hay que identificar la especie porque no todos tienen que estar en las condiciones, en unas condiciones iguales, aunque lo tengáis en el exterior, porque por ejemplo el olivo necesita pleno sol, el cítrico también, este también.
El ficus también lo podemos cultivar a pleno sol y casi es mejor, pero también lo podríamos cultivar en sombra si nuestro balcón o nuestra terraza no le da el sol. A lo mejor en invierno no le da el sol nunca, pero si está en el exterior y se cultivará muy bien, aunque no le dé el sol. Hay otros árboles, por ejemplo, si nos han regalado un arce, que a pleno sol en invierno podría estar, porque como es caduco y pierde toda la hoja, hasta es recomendable. Pero en verano ese árbol no lo tendremos a pleno sol, lo tendremos en sombra o en semisombra. O sea, es cuestión de no pensar que nos han metido en un problema regalándonos un bonsái, sino disfrutar de ese bonsái. Entonces no tenemos un problema con el bonsái, tenemos algo pues para disfrutar, igual que si nos regalan una planta ornamental. Cualquier planta que nos regalen, pues la cuidaremos, la regaremos, le tendremos las atenciones que necesite la planta y disfrutaremos de ella. El bonsái es lo mismo, no es algo que sea tanto más delicado. Simplemente, además, hoy en día tenéis, por ejemplo, podéis venir a mi canal, en mi canal podéis elegir, vais a las listas de reproducción o a los vídeos en general y tenéis vídeos de todas las clases, de cómo se pinzan, de cómo se riega, de cómo se trasplantan, de qué cuidados necesita cada especie, porque hay vídeos, hay infinidad de vídeos ya, entonces podéis ir mirando aquí y cogiendo información de mi canal o de otros canales, que hay canales, una infinidad de canales de bonsái y canales muy buenos. Cuando vayáis viendo, vosotros mismos haréis esa selección de me interesa más este canal o me interesa más el otro por el tipo de información que me dan o cómo me la dan. Pero hoy en día, si queréis informaros, os podéis informar. Y el bonsái es algo pues que te relaja, puedes ves ese arbolito, cómo prospera, cómo va evolucionando, qué cuidados necesita, y creo que es algo que te puede, no sé, facilitar un poco ese relax que a veces necesitamos del día a día, del ajetreo cotidiano del trabajo, y que en un momento dado pues te puede servir como un relajante y además estás haciendo algo y aprendiendo algo, aprendiendo a cultivar esa planta, a mantenerla y a mantenerla en unas condiciones óptimas. Después, aparte, hay mucha gente que no conoce el tema y, por ejemplo, dicen, me han regalado un bonsái y a los 2 días de regalarle el bonsái se queda así, como este, un palo. Este es un bonsái pequeñito, esto es un olmo pequeñito. Pero claro, es un olmo es una planta caduca, como otros tantos, como los arces, como muchas plantas que son caducas. Llega el otoño y la hoja se marchita, se le cae la hoja y se quedan desnudos completamente durante el invierno hasta que llega la primavera y empiezan a brotar otra vez. Y se nos vuelve a llenar el árbol de follaje y tenemos el árbol precioso en primavera. Pero mientras tanto, alguien que no lo conoce se piensa pues que, me regalaron un bonsái y se le han caído todas las hojas y ya está muerto. No, no está muerto, este árbol no está muerto. Este árbol, ahora cuando llegue la primavera, empezará a brotar y estará precioso. Como otros muchos, todos los caducos le pasa lo mismo. Pero tenemos que informarnos de qué especie es, si es caduco o es perenne, y los cuidados y las atenciones que necesita cada árbol. Informándonos, como os digo, en internet, en mi canal o en cualquier otro canal, pues podéis ver pues cuándo lo tenéis que abonar, qué sustrato le tenéis que poner, informaros un poco y ya veréis cómo vais a disfrutar mucho del bonsái y os va a gustar. Dicho esto, ya no os preocupéis y disfrutarlo y cuidarlo y ya veréis cómo no es tan difícil como mucha gente se cree cuidar un bonsái. Muchas gracias y mucha suerte.